Laura siempre había buscado la belleza en lo efímero, en la luz cambiante de un día que se despide, en la textura olvidada de un lienzo viejo. Madrid, con su mezcla de historia palpitante y modernidad ruidosa, parecía el lugar perfecto para un nuevo comienzo, una fuga de los fantasmas de su pasado personal que, aunque no tangibles, habían dejado cicatrices profundas en su alma de artista. Tropezó con el anuncio del apartamento casi por casualidad, una joya oculta en el corazón de un barrio con más años que recuerdos. El lugar era una cápsula del tiempo, techos altos adornados con molduras elaboradas, suelos de madera que crujían con una melancolía propia y paredes vestidas con un papel tapiz antiguo, estampado con un diseño floral que parecía haber florecido en otra época. Al principio, la estética vintage del lugar la cautivó. Era un espacio que susurraba historias, que ofrecía inspiración en cada rincón polvoriento. Sus pinceles y lienzos llenaron rápidamente el estudio improvisado en la sala principal, y el olor a trementina y óleos se mezcló con el aroma añejo de la madera y el yeso. Las primeras semanas fueron un idilio. Laura se perdía en su arte, permitiendo que la atmósfera del apartamento impregnara sus obras, dándoles una profundidad melancólica que antes le había costado alcanzar. Los atardeceres teñían las paredes de ocre y dorado, y las sombras danzaban en el papel tapiz como bailarinas silenciosas, un espectáculo diario para sus ojos de artista. Fue en una de esas tardes, mientras intentaba capturar la complejidad de la luz reflejada en el diseño floral del papel tapiz, cuando lo notó por primera vez. Una sutil alteración, los pétalos de una flor en particular, justo al lado de la ventana, parecían haberse movido, apenas 1 milímetro, pero lo suficiente para que su ojo entrenado lo percibiera. Lo descartó. Un truco de la luz, el cansancio, la sugestión. Pasó horas examinando la pared, dibujando el patrón en su cuaderno, convencida de que su mente le jugaba una mala pasada. Al día siguiente, el pétalo había vuelto a su posición original, o eso creyó. Luego vinieron los susurros, al principio, tan tenues que eran indistinguibles del rumor del viento a través de las rendijas de las ventanas viejas, o el murmullo distante de la ciudad que nunca dormía. Pero con el tiempo se hicieron más insistentes, más cercanos. No eran voces claras, sino una amalgama de sonidos guturales y sibilantes que parecían emerger directamente de las paredes, como si el edificio respirara o soñara en voz alta. Laura se esforzaba por identificarlos, por encontrar una fuente lógica. Eran las tuberías, el viento que se colaba por los conductos de ventilación, vecinos, pero las voces no parecían provenir de arriba o de abajo, sino de la propia estructura que la rodeaba. Una noche, mientras leía en la cama, el papel tapiz junto a su cabecero pareció cobrar vida en el rabillo del ojo. Los intrincados patrones de enredaderas y hojas se entrelazaban con una fluidez que desafiaba la inmovilidad del papel. Sintió un escalofrío. Cerró los ojos con fuerza y los volvió a abrir. Nada. El patrón era el de siempre. La soledad, pensó, a veces era una lente que distorsionaba la realidad. La atribuyó a la fatiga, a la presión autoimpuesta de su arte, a la necesidad de justificar su huida a Madrid. Pero las peculiaridades se multiplicaban, sutiles pero implacables, como hilos invisibles que comenzaban a tejer una red a su alrededor. Los patrones de papel tapiz parecían observar. Los susurros, aunque ininteligibles, resonaban con una resonancia más personal, como si el apartamento, con cada crujido de la madera y cada sombra danzante, estuviera aprendiendo su nombre. Se sentía observada, no por alguien, sino por algo inmensurable que habitaba entre las paredes,
algo ancestral y paciente. Los días se convirtieron en semanas, y la fascinación inicial de Laura por el apartamento se transformó en una vigilancia constante. Dejó de pintar los patrones del papel tapiz, ya que cada línea que intentaba capturar parecía moverse o difuminarse bajo su mirada. A veces pasaba horas sentada en silencio, con los ojos fijos en una sección de la pared, esperando, intentando atrapar el momento exacto en que una hoja se doblaba o un tallo se estiraba. Nunca lo lograba conscientemente. Solo notaba el cambio después de que había ocurrido una y otra vez. Era como intentar atrapar el vapor con las manos. Los susurros también habían evolucionado. Ya no eran solo murmullos indiferenciados. Había tonos, inflexiones, una cadencia que, aunque no formaba palabras claras, sugería una comunicación, una intención latente. Laura empezaba a distinguir una especie de respiración lenta y profunda que parecía emanar del propio yeso, un pulso rítmico que a veces se aceleraba cuando ella se movía por la habitación. Intentó buscar explicaciones lógicas con una desesperación creciente. Investigó la historia del edificio en el archivo municipal, buscando cualquier mención de incidentes extraños, muertes inexplicables o leyendas locales. Nada, solo registros rutinarios de propiedad y reformas menores. Contactó a un amigo arquitecto para preguntarle sobre las peculiaridades de los edificios antiguos, la forma en que los materiales se asentaban, los ruidos que podían producir. Él le dio explicaciones sensatas sobre la dilatación térmica y los movimientos estructurales, pero ninguna de esas explicaciones podía justificar la sensación de ser observada, la forma en que el aire a su alrededor a veces se volvía denso y frío sin motivo aparente, o la inconfundible sensación de que el apartamento respondía a su estado de ánimo, los susurros volviéndose más agitados cuando ella se sentía ansiosa. Su arte, que antes había sido su refugio, ahora se convertía en un espejo de su creciente paranoia. Sus lienzos se poblaban de patrones laberínticos, formas ambiguas que parecían mirarla, y tonos oscuros que antes apenas utilizaba. Dejó de socializar, inventando excusas para no salir, para no invitar a nadie al apartamento. La idea de que alguien más pudiera percibir lo que ella veía y oía, o que la tildaran de loca, la aterrorizaba aún más que las propias paredes. La soledad se convirtió en una prisión autoimpuesta, y el apartamento en su silencioso carcelero. Ya no podía ignorar la verdad incómoda que se gestaba en su interior. No estaba sola. El edificio estaba vivo, y su vida se manifestaba de maneras que desafiaban toda lógica y cordura. Se sentía como un insecto atrapado en una telaraña. Cada movimiento la enredaba más. Cada intento de escapar solo tensaba los hilos a su alrededor. Sabía que se acercaba a un punto de inflexión, un momento en el que el velo de lo normal se desgarraría por completo, revelando la verdadera naturaleza de lo que compartía su hogar. El miedo no era ya una ráfaga, era una atmósfera constante que la asfixiaba lentamente. Una noche particularmente oscura, mientras una tormenta de otoño azotaba Madrid con una furia inusual, Laura se encontró sumida en su trabajo, ajena al mundo exterior. Llevaba días intentando capturar la esencia de su apartamento en un lienzo, una obra monumental que pretendía ser una catarsis, una forma de exorcizar la creciente influencia de las paredes. Los trazos de su pincel eran febriles. El óleo se mezclaba en una paleta de grises y negros, con destellos rojizos que evocaban venas palpitantes. Estaba tan concentrada que el tiempo perdió su significado. Solo existían ella y el lienzo, y las paredes que la rodeaban, ahora un personaje más en su atormentada creación. Pero entonces algo se rompió.
No fue un sonido, sino una visión. En el rabillo de su ojo, el papel tapiz junto a la ventana, que antes solo mostraba patrones sutiles y fugaces, comenzó a moverse con una deliberación aterradora. Las líneas florales se retorcieron, los pétalos se desprendieron del tallo y flotaron en el aire imaginario, solo para reformarse en contornos más ominosos. No eran solo cambios de luz, ni trucos de su mente cansada. Las formas del papel tapiz se estiraban y contraían, como piel viva, deformándose con una malevolencia que le heló la sangre. Primero, una cara, luego otra y otra, rostros pálidos, con cuencas oculares vacías y bocas abiertas en un grito silencioso, se materializaron en cada patrón floral, en cada recodo de la enredadera. Se multiplicaban, grotescos y distorsionados, observándola desde todos los ángulos del estudio, desde el pasillo, desde la oscuridad de la cocina. Eran miles de ojos que la seguían, miles de bocas que se abrían. Al mismo tiempo, los susurros se intensificaron. Ya no eran meros murmullos o respiraciones lejanas. Se volvieron voces claras, aunque múltiples y distorsionadas, como un coro de almas atrapadas, y todas pronunciaban su nombre. Laura, Laura, Laura. La cadencia era inquietante, una mezcla de súplica y amenaza, de seducción y condena. Venía de todas partes, vibrando en el aire, resonando en sus huesos. La rodeaba, la penetraba. Dejó caer el pincel que tintineó en el suelo y dio un paso atrás, con el corazón latiéndole como un tambor frenético contra las costillas. Los rostros en el papel tapiz se contorsionaban. Sus expresiones de horror y éxtasis se mezclaban. Las voces se hicieron más fuertes, casi un rugido sofocado que parecía empujar el aire fuera de sus pulmones. Laura se dio cuenta, con un horror visceral que le erizó cada vello del cuerpo, de que no eran ecos del pasado ni reminiscencias de antiguos habitantes. No, no era una simple infestación. Las paredes estaban vivas, el apartamento estaba vivo, y la querían. Quería algo de ella. En ese instante, una grieta profunda y oscura comenzó a formarse en la pared más cercana a ella, justo debajo de uno de los rostros más deformados. El papel tapiz se rasgó con un sonido húmedo, como carne. La grieta se extendió rápidamente, serpenteando como una herida abierta en el yeso, y de esa negrura, de esa hendidura creciente, emergió algo. Una mano, pálida, casi translúcida, con dedos anormalmente largos y delgados, y uñas que parecían garras gastadas. Era esquelética, pero cada hueso se movía con una fuerza antinatural. La mano se abalanzó sobre ella con una velocidad cegadora, con una intención clara, sus dedos buscando su brazo, intentando arrastrarla al interior del muro, a su oscura y húmeda prisión, a la promesa de un olvido que sabía peor que la muerte. Un grito desgarrador escapó de los labios de Laura, un sonido primario que resonó en el apartamento como un eco de desesperación. La mano esquelética se aferró a su brazo izquierdo, sus garras frías hundiéndose en su carne con una fuerza inhumana. Sintió un dolor agudo, pero fue el frío gélido que se extendía desde los dedos del ente lo que la paralizó momentáneamente, un frío que parecía ir más allá de la piel, hasta la médula de sus huesos. Vio su destino en los ojos vacíos de los rostros del papel tapiz, ser una más de ellos, una sombra atrapada en la eterna penumbra del muro. Pero en lo más profundo de su ser, Laura encontró una fuerza que no sabía que poseía, una resistencia animal nacida del terror más puro. Luchó, se retorció, pataleó, intentó arrancarse de la prisión de aquellos dedos. La grieta en la pared parecía expandirse, y Laura sentía como su cuerpo comenzaba a ser atraído hacia la oscuridad de su interior.
un tirón inexorable que amenazaba con devorarla por completo. Con un último y desesperado esfuerzo, un rugido de rabia y pánico, logró zafarse de la mano. Sus dedos se deslizaron sobre su piel, dejando una marca profunda, de un color blanquecino y helado, como si la carne se hubiera congelado en el punto de contacto. La mano se retiró lentamente, como si evaluara su derrota momentánea. Sus dedos temblaban levemente antes de desaparecer en la oscuridad de la pared, dejando solo la grieta irregular y un silencio aún más opresivo que los susurros. Sin mirar atrás, con el corazón desbocado y el aliento cortado, Laura se movió por el apartamento en una frenética danza de supervivencia. Su mente era un torbellino de pánico, pero sus manos actuaban con una eficiencia brutal. Agarró su mochila, metiendo dentro sus documentos esenciales, su cartera, su teléfono, el estuche de sus pinceles más preciados, sin preocuparse por la ropa o los objetos de valor. Cada fibra de su ser gritaba que tenía que huir, que cada segundo que pasaba en ese lugar era un segundo más cerca de ser reclamada por la entidad. Escuchaba el crujido de la madera, los susurros apenas perceptibles que se retomaban, ahora con una nota de burla, de expectación, al pasar por el estrecho pasillo que conducía a la puerta principal. Sus ojos se posaron en el gran espejo antiguo que siempre le había parecido demasiado viejo, demasiado pesado, con un marco de madera oscura, tallada que parecía absorber la luz. Se detuvo en seco. Su reflejo la miró de vuelta, pálida, desaliñada, con los ojos inyectados en sangre por el terror y las lágrimas. Pero algo más la miraba. En el reflejo, sus propios ojos, antes de un color miel claro, se habían vuelto los ojos vacíos y oscuros de los rostros en el papel tapiz, pozos de negrura insondable, y en su brazo izquierdo la marca helada y profunda que la mano había dejado ahora brillaba con una tenue luminiscencia verdosa, como si una energía alienígena se hubiera incrustado en su piel, ya no como una herida, sino como una parte intrínseca de ella. Un escalofrío que no era de frío recorrió su columna vertebral. La entidad no quería arrastrarla a las paredes, quería convertirse en ella, quería habitar su cuerpo, poseer su mente, vivir a través de ella. La huida no había sido una escapatoria, sino el inicio de una nueva forma de cautiverio. Con un último gemido ahogado de horror, Laura abrió la pesada puerta de madera y salió al pasillo del edificio, luego a la calle, hacia la tormenta que seguía rugiendo, confundiendo sus gritos silenciosos con el lamento del viento. La historia de Laura no terminó esa noche. Se instaló en una nueva ciudad, lejos de Madrid, en un pequeño estudio moderno con paredes lisas y blancas que prometían vacuidad y seguridad. Intentó reconstruir su vida, volver a pintar, a encontrar la belleza en un mundo que ahora le parecía irrevocablemente manchado, pero cada vez que se miraba en un reflejo en el cristal de una ventana, en la pantalla de su teléfono, o incluso en el brillo de una cucharilla de plata, la entidad la miraba de vuelta desde sus propios ojos, oscuros, vacíos, pacientes. La marca en su brazo izquierdo, la luminiscencia, se había desvanecido para el ojo casual, pero ella sabía que seguía ahí, latente, una semilla de oscuridad esperando germinar. La posesión no era una irrupción violenta, sino un lento y metódico asalto, un silencioso despojo de su identidad. Sabía que la entidad que ahora compartía su cuerpo solo esperaba el momento oportuno, el instante de debilidad, de desesperación total, para tomar el control por completo de su mente y su cuerpo, para vivir su propia vida, a través de ella, una vida que ya no sería la de Laura. Y en el silencio de sus pensamientos, a veces, aún podía escuchar los susurros, su nombre,
lentamente, insistentemente, llamándola,